Hola oyentes, es un gusto volver a estar con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy tenemos un escritor en Yiddish que tiene un nombre literario, Living, pero que su nombre real era bastante distinto, Israel Zalmen Gurevich, ¿no? Así es, Gurevich, a veces escrito Gurevich, pero prácticamente no usó este nombre porque firmaba con el seudónimo Z, Living, Z en el abecedario latino, pero en realidad en Yiddish es la letra Zain, un sonido que no existe en español. Entonces, con ese seudónimo que representa su segundo nombre, Zalmen, se conoció al novelista y dramaturgo en lengua yiddish Israel Zalmen Hurwitz, nacido en 1872 en Gorki, provincia de Mogilev. Living huyó a Londres en el año 1891 para no servir en el ejército zarista, pero unos meses después se marchó a Nueva York, donde fue obrero durante los 3 primeros años de estancia en talleres clandestinos, como muchos otros inmigrantes. El escritor, pedagogo y crítico literario en lengua yiddish, Itche Goldberg, afirmó en 1918 que Living era el O. Henry del East Side. O. Henry fue un autor estadounidense, maestro en la escritura de relatos y famoso por sus sorprendentes e insólitos finales. Por su parte, Sol Lipsin, pedagogo e introductor de la enseñanza del Yiddish en medios universitarios de Estados Unidos, además de uno de los fundadores de la Universidad de Bar Ilan y del Colegio Universitario de Jerusalén, entre otros desempeños, describió sus relatos cortos como historias de judíos proletarios, desesperados retratos de la angustia y las lágrimas de los moradores de casas hacinadas del Lower East Side de Nueva York. Living comenzó escribiendo en ruso, pero en Estados Unidos se convirtió en uno de los más importantes autores en lengua yiddish cuando publicó, a partir de la publicación de su primer relato en 1892. En su larga carrera de más de medio siglo, colaboró con publicaciones como Zukunft, Futuro, Arbeiter Zeitung, Diario Obrero y sobre todo el Vorwärts. Escribía artículos sobre asuntos cotidianos, publicó cientos de relatos y vívidas descripciones sobre la vida de los inmigrantes y los problemas y las penas de los trabajadores, compañeros suyos. Asimismo, firmó aproximadamente 50 obras de teatro que se representaron en Estados Unidos y Europa. Su más famosa obra, precisamente, Die Gebrochene Herzer, Corazones Rotos, de 1903, fue estrenada con protagonistas tan importantes como Yakov y Sarah Adler, y más tarde diversas compañías del mundo entero la representaron también. Morris Schwartz la llevó al cine en 1926 y además en 1918 su teatro de arte yiddish se había inaugurado con la representación de la obra de Living, Der Mann und sein Schatten, El hombre y su sombra. Desafortunadamente, Living escribió muchos cuentos y obras que no pudieron publicarse. Entre sus libros merecen mencionarse Gekliebene Skizzen, escenas seleccionadas del año 1902, Gekliebene Schriften, obras escogidas en 2 volúmenes de 1910, y sus Gesammelte Werk, obras completas en 4 volúmenes, editadas entre 1515 y 1516. Living falleció en Nueva York en el año 1955.
El relato que vamos a conocer hoy se titula Yortzeit de una madre. Yortzeit, para los que no saben Yiddish, es el aniversario de la muerte de una persona. La hija mayor de la familia Ginsburg murió con solo 2 años y 3 meses de una inflamación en los pulmones. Los jóvenes padres se sumieron en la pena y la desesperación, hasta pensaron seriamente en suicidarse. Pero no siempre se lleva a cabo lo que se piensa. La pareja no tuvo valor para entregarse a tal tenebrosa muerte. Solamente siguieron desesperados hasta que, después de un tiempo, tuvieron otro hijo que les devolvió la vida. Les nació una niña a la que llamaron Dvoire en recuerdo de la madre de Ginsburg que había fallecido. Los Ginsburg eran un matrimonio de librepensadores, de manera que ponerle a su hija el nombre de una persona difunta de la familia no significaba para ellos ninguna convicción. Sucedió de forma natural. Dovigneau, le preguntó Ginsburg a su esposa, ¿cómo te parece que llamemos a nuestra niña? No lo sé, respondió su joven esposa. Yo tampoco, dijo Ginsburg. ¿Qué te parece Dvoirele? Sugirió Dove, observando a su hermosa hijita y poco preocupada por su nombre. Ginsburg no tuvo nada que objetar. Cuando el primogénito, el pobre, cumplió 1 año, sus padres habían hecho una fiesta y celebrado con algunos invitados el aniversario del niño, pero con su segunda hija no lo hicieron. Los Ginsburg querían dolorosamente a su hija, con un amor infinito, pero al llegar la fecha en que cumplió 1 año, no lo celebraron. No sé si diciendo que no se atrevieron a festejarlo, esté yendo yo demasiado lejos. Dvoirel era una niña especial, brillante, de tierno carácter, guapa e inteligente, brillaba como una luz en cada rincón de la casa. Era un deleite para sus padres, pero no era lo mismo, no era la felicidad que habían sentido con su primer hijo. Él había sido único, ahora era distinto. En medio de la mayor alegría, les surgían imágenes horribles de su muerte y su alegría acababa en suspiros. A veces, en medio de la máxima felicidad, encantados, besando y abrazando a la niña y riendo a carcajadas con ella, olvidaban todo. Pero luego, sin quererlo, recordaban que no hacía mucho tiempo fue otro niño quien lanzaba esas alegres carcajadas y ahora estaba muerto. Les dolía el corazón. En mitad de su alegría, los ojos de la madre se llenaban de lágrimas y la cabeza del padre se inclinaba por el agobio. ¿Quién sabe?, suspiraba Dove mirando a su pequeña Dvoirele riendo. ¿Quién sabe? Ginsburg comprendía su pregunta, pero callaba. Le asustaba responder. De modo que el primer cumpleaños de Dvoirele pasó casi desapercibido. Al llegar el segundo, prácticamente fue igual, solo que su madre comentó a su marido: Ginsburg, cuando nuestra hija cumpla 3 años, tendremos una gran alegría. Esperaban ese día con zozobra. El tercer año de vida de su hija fue un año muy malo para ellos, porque el mayor de sus hijos había fallecido a esa edad, por lo que temían que también fuese peligroso para la niña. Esa terrible convicción los angustiaba, pero no la expresaban en alta voz ni se la decían entre ellos. La idea fija de ambos era que cuando Dvoirele llegara a la edad que tenía el niño mayor al morir, la muerte volvería a recordarlos. Cuando Dvoirele cumplió 2 años y 8 meses, la situación se volvió terrible. La niña contrajo neumonía como el primer hijo. Les surgieron imágenes horribles, sentían terror, esperaban un desastre. Ellos, los librepensadores Ginsburg, se sentían así. Y si alguien les hubiera dicho que estaban siendo supersticiosos, que la creencia en un alto poder más allá de la comprensión humana seguía arraigada en su interior, ellos se habrían reído. Pero sucedió algo maravilloso. Dove comenzó a hablar como en sueños junto a la cuna de la niña enferma. Quién sabe,
quizás, pero no llegó a ninguna conclusión. ¿Quizá qué? Preguntó su marido con impaciencia. ¿Por qué ocurre esto? Continuó Dove. A la misma edad, el mismo mal. No es más que una coincidencia, una desgraciada coincidencia, le contestó su marido. Pero es tan exactamente igual como si alguien lo hubiera planeado a propósito. Ginsburg comprendió lo que su esposa quería decir y le respondió secamente: no digas bobadas, Dove. Entretanto, el estado de Dvoirele se agravó hasta que cierto día el médico les anunció que en 24 horas tendría una crisis. Es difícil describir lo que esto significó para los Ginsburg. Se sentaron junto a ella sin apartar la vista de su carita, se los veía desmejorados y aturdidos por el dolor. Pasaron la noche en vela, ya medio muertos en su interior. No lloraban y veían la vida de la niña como una débil llamita que titilaba y se apagaba, parpadeaba y se apagaba. En la cabeza de Ginsburg se agolpaban entremezclados los recuerdos de muertes y tumbas. Revivió la muerte de su primer hijo con todo detalle, la de su padre, la de su madre, y recordó una mañana de verano. ¿Qué día es hoy?, se preguntó. ¿Qué día del mes? Y entonces recordó: el 1 de mayo. Es el mismo día, murmuró. ¿El mismo día de qué?, le preguntó Dove. Nada, solo estaba pensando. Pensando, se quedó dormido allí. En el sueño vio a su madre, que entraba lentamente en la habitación y se sentaba junto al lecho de la niña enferma. Soñó que él mismo le hablaba a su madre y le decía, lleno de amargura y llorando: mamá, sálvala. Y Srolik, respondía su madre, he traído un remedio para la niña que lleva mi nombre. Ginsburg estaba a punto de abrazarla y besarla, pero su madre hizo un gesto para apartarlo. ¿Por qué nunca enciendes una vela en mi Yorkshire, en el aniversario de mi muerte?, preguntó con tristeza. Mame, ten piedad, salva a la niña. La niña vivirá, solo debes encenderme una vela. Mame, sollozó Ginsburg, ten piedad. Enciende mi vela, hijo. Hazlo pronto. Ginsburg, lo despertó el grito de su esposa. Ginsburg, la niña se está muriendo. Ve corriendo a buscar al médico. Ginsburg miró a su hija y lo recorrió un escalofrío. El médico llegó enseguida. Nuestra hijita se muere, ayúdela, lloraba la desolada madre. Ginsburg permaneció mudo, temblando. El médico examinó a la enferma y afirmó: es la crisis que se acerca. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los Ginsburg se sentían impotentes. Nada, traigan agua caliente. ¿Dónde está el medicamento? Rápido, ordenó el médico. Todo estuvo listo en un instante. El médico empezó a ocuparse de la niña mientras los padres permanecían allí, pálidos como muertos. Bueno, se atrevió a preguntar Dove. ¿Qué? Pronto lo sabremos, dijo el médico. Ginsburg miró a su alrededor y se movió como una sombra hasta un rincón del cuarto. Luego encendió la pequeña lámpara que había allí. ¿Qué haces?, preguntó Dove asustada. Nada, es el Yorkshire de mi madre, respondió él con una voz extraña y temblorosa. En ese momento el doctor dijo: su hija vivirá. Los padres de la niña se arrojaron sobre su cama llorando. La llama de la lámpara que había encendido Ginsburg ardía cada vez más brillante. Bueno, Jorge, ya ves, las supersticiones no se van, se quedan incluso entre los librepensadores. Pues con estas palabras y con estas reflexiones nos despedimos en esta emisión de Yiddishkeit, la letra viva. Muchas gracias, Varda Fishbein, por habernos acercado a este escritor en Yiddish y a su obra. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.